Hola a todos, soy Shorts Music, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal y a otro video. Y como ya vieron en la miniatura del video, reseñaré el 10º disco de estudio de esta banda importantísima del heavy metal. Hablo de Judas Priest, su disco titulado Turbo, publicado en 1986, un trabajo controvertido pero a la vez bastante esperado de la banda, por el hecho de que nuevas corrientes musicales aparecían a mediados de los 80. Hablo específicamente del glam y el hair metal, que digamos que iban orientado a un público más mainstream. Obviamente aparecieron otros géneros que años después cobrarían más relevancia en el mercado, pero bueno, como Judas Priest encaraba la segunda mitad de los 80, para eso se debe hacer un poco de historia, como es normal en este canal. Judas venía de publicar dos obras maestras, clásicos para el heavy metal en general, Screamer for Vengeance y Defenders of the Faith, joyas de incalculable valor y excelencia. Ambos discos están llenos de temazos impresionantes y hablando hasta ese momento de su último disco, es decir, el Defenders of the Faith, marcó el buen estado de la banda, un trabajo prácticamente perfecto y mi favorito en lo personal. En sí añaden una marcha más al sonido que estaban haciendo, más espídico y refinado, pero siempre tiene ese sello Judas Priest. Entiendo que para muchos no sea un disco sólido, hay temas que no sobresalen de gran manera. La cosa es que Judas estaba en lo más alto de su carrera, sus discos se vendían cada vez mejor y sus conciertos congregaban cada vez más público. Los tipos no paraban, la gira fue exitosa como siempre, donde se recorrieron toda Europa, Asia y Norteamérica. Sin embargo, los años de actividad frenética comenzaban a pasar factura, por lo que Halford y los demás decidieron tomarse un respiro de varios meses. Creo que para 1985 no tocaron en directo, únicamente se presentaron en el Live Aid. La cosa es que los Judas aprovecharon en descansar, relajarse, bueno, pensar. Algunos de los miembros tenían su lugar favorito, que era Marbella, donde aparte de descansar encontraban inspiración para crear nuevas canciones. Si bien para ese momento Rob Halford no estaba en su mejor momento anímico, tanto personal y creativo, Course my life to a certain extent. I don't drink, I never really did heavy drugs anyway, but I used to do a bit of, for the first time in years I've been clean in my life, you know, Because the past 6 months, because I was losing sight of that discipline. It was affecting my work, it was affecting me as a person, physically and mentally. en sí, para no hacer el cuento largo, pasaba por un momento complicado y hasta delicado, pero en parte el descanso le vino bastante bien, ya que le permitió el reflexionar y superar dicha etapa. A la vez, ese momento depresivo lo convirtió en arte. Ahora bien, ese periodo de descanso, tanto Kakin Downing, Tipton y Rob aprovecharon en componer un montón de canciones, a tal punto que tenían material para llenar por lo menos 2 discos, y según palabras de la banda todo el material valía la pena. En sí, la idea inicial para este nuevo proyecto de Judas era grabar un álbum doble, con el título Twin Turbos. Para dicho álbum doble llegaron a componer hasta 19 canciones, pero la compañía discográfica no le pareció la idea por el hecho que la producción salía bastante cara, y para los 80 digamos que no era muy rentable. Downing mencionaba que tenían pensado lanzar un álbum que de cierta manera hiciera un collage de los diferentes estilos de metal que había explorado Judas Priest en su carrera hasta esa fecha, con una precisión digital y detallada que fuera superior a sus discos anteriores. Es más, la banda en las sesiones de grabación todo iba bastante bien, todo fluía sin ningún problema, hasta que la compañía discográfica les complicó las cosas, más que todo por los ingresos que iban a recibir. Al final optaron mejor por hacer un álbum simple. Y llegamos a 1986, el heavy metal digamos que para ese momento era un género que no se prestaba a la sutileza, es decir, experimentar con otros sonidos e instrumentos estaba mal visto. Obviamente habían bandas que agregaban dichos elementos, pero hacían una dirección más progresiva que poco después evolucionaría al rock sinfónico, y la irrupción de las nuevas tecnologías en el rock provocaba un cambio, y más concretamente en el heavy metal, incluir teclados, guitarras sintetizadas, dando un sonido mucho más moderno y avanzado. Y Judas quería adaptarse a los tiempos, el glam y el hair metal de a poco iban ganando mercado, y algunas bandas que venían del heavy más clásico cambiaron, destinado a buscar un público más amplio, si bien la mayoría de los fans de dichas bandas los tacharon de vendidos.
que cómo era posible que traicionaran su esencia y cosas así, y Judas Priest fue una de ellas que se abrieron a la comercialidad. Y el 10º álbum de estudio de Judas Priest se empezó a gestar en tierras españolas, Marbella, donde Halford, Tipton y Downing escribieron las primeras canciones, y culminó con la grabación en Compass Point Studios, Nassau, Bahamas. Tanto Judas Priest como su productor Tom Allon decidieron aprovechar la nueva tecnología del estudio para crear el primer álbum de heavy metal grabado en formato digital. Los temas nuevos seguían siendo directos, en la más pura escuela Judas Priest, aunque habían perdido un punto de agresividad a favor de una mayor atención a la melodía y los arreglos. Incluso la imagen visual de la banda sufrió una transformación, añadiendo algo de glamour al cuero con el que seguían vistiéndose y unos diseños de vestuario mucho más sofisticados, incluyendo el nuevo look del frontman Rob Halford, que dulcificaba, por así decirlo, su imagen agresiva de años anteriores. Y con el nuevo disco titulado Turbo, Judas Priest quiso ir a más, una banda británica que había semi-conquistado Estados Unidos con su álbum Point of Entry, pero ante la movida musical de la época vio la oportunidad de subir más alto, captando un nuevo público, rebajar los sonidos más espídicos y aumentar la épica de estadio. We were coming to the point where it was almost predictable what Judas Priest was going to be looking like next, not sounding, because I think we've always come across with something different each time we've made an album. But from the visual point of view, we felt that here we were coming into 1986. Con esto no quiero decir que Turbo es un disco malo, o bueno, en la parte musical no es un disco puramente de glam metal o de hair metal o de heavy metal como tal. Es un disco que toma las diferentes corrientes musicales y hace una mezcla para adaptarlo al sonido Made in Priest. Tenemos ante nosotros una ecuación arriesgada, experimental, revolucionaria, sofisticada y, como no, digitalizada y sin más. Y hablando de la portada, nuevamente la banda contó con los servicios del artista Doug Johnson, haciendo un diseño con ciertas diferencias de los discos anteriores. Esta no incluye personajes ficticios como fue de Hellion y Metallium. Para Turbo hizo un diseño con una mano femenina o masculina, no sé, sosteniendo una palanca de cambios. No es una portada que te vuelva loco, pero no está mal, eso sí, es una imagen muy ochentera. Y al final este nuevo álbum contaría con 10 temas, una colección de canciones pegadizas, animadas y llenas de optimismo, que se pegan al oyente y hacen que el disco se pase rápido. Y finalmente el 10º álbum de Judas Priest titulado Turbo fue publicado el 14 de abril de 1986. Y el disco abre con Turbo Lover, ya es considerado un clásico con esa introducción mítica con esas guitarras sintetizadas para que luego aparezca esa batería de Holland que nos lleva a ese brutal riff. En sí el corte va increciendo, es decir, ganando en intensidad. Algo que no mencioné es que la voz de Halford adoptó otro estilo vocal, con más sobriedad, pero siempre con su estilo característico. Hasta que llega el clímax de la rola. Y hablando de la parte instrumental, está bien armada, ese solo buenísimo de Tipton, la base rítmica contundente. La banda sabe mantener el equilibrio entre la contundencia y accesibilidad. Hoy en día es difícil que quede fuera de algún concierto de Judas Priest. Locking. La banda opta por la fórmula más tradicional, un corte con cierta velocidad y potencia, incluye un buen riff, esos agudos de Halford, más ese duelo de guitarras de Glenn y Downing. Eso sí, dicho tema incluye sintetizadores, digamos que para reforzar el sonido, en fin, un corte que destaca mucho en la obra, sin dejar de lado el videoclip. Private Property, nuevamente iniciado por un sintetizador para que luego aparezca ese riff de medio tiempo, unas guitarras pesadas van adornando la rola. No sé por qué este tema siempre me ha recordado a Motley Crue, sobre todo por el coro para ser cantado en un estadio. Te da ese aire hair metalero, destacar el tremendo solo de Tipton, brutal en todos los sentidos. Parental Guidance. Creo que es el tema que menos me gusta de la obra. Lo que sucede es que la veo como un tema simple,
En el glam metal hay un montón de cortes con ese estilo y hasta mejores, pero solo es mi impresión. En el apartado musical es fiestera, eso sí, tiene buenos solos de guitarra, esa magistral batería. Decir que es el tema favorito de Rob Halford, ya que habla de los padres que no le dan la libertad a sus hijos de lo que no y deben escuchar. Hablo de la música. Rob Jewell, Around the World. La cosa cambia para mí, es un corte brutal, súper contundente y ese guitarreo constante más la base rítmica. Halford pletórico, el tipo no deja de sorprenderte. Esta rola digamos que tiene ese componente fiestero del tema anterior, pero con un sentido más épico. Y que también está pensada para ser cantada en estadios. Casi en la parte final solo se escucha el coro al unísono junto con los golpes de la batería, nuevamente un Tipton desatado. Out in the Cold, un tema que poco o nada tiene que ver con el estilo del álbum. Digamos que dicha rola es más grandilocuente, hace uso de los sintes, pero orientado más al sinfonismo. Está lleno de efectos digitales, aparece ese riff lento y pesado. Halford te demuestra por qué es considerada como uno de los grandes vocalistas de los 80. Todo el conjunto suena pletórico. Aquí sí siento que la banda hizo uso de manera impecable de las tecnologías en el estudio de grabación. Algo a mencionar es que fue la encargada de abrir los conciertos de la gira Fall for Life, presentación de Turbo. Wild Nights, Hot Crazy Days, un tema con ese estilo hard rockero que de algún modo me recuerda a algunas bandas del momento, con ese sonido fiestero. Halford con esa versatilidad vocal. Glenn y Tipton tienen su momento compartiendo solos. No es un tema que esté mal, solo que no siento que destaque lo suficiente. Hot for Love. Volvemos a la senda más metalera de la banda, tal vez las guitarras estén demasiado sintetizadas, el riff de inicio medio raro, quizás para una banda como Judas, pero para el disco tiene mucha relación. Si bien dicho corte muestra la perfección en llevar el tempo de Dave Holland, la armonización de las dos guitarras, en fin, un buen corte. Reckless, la encargada de darle cierre a esta nueva obra de los Judas, y la verdad, siendo sincero, no pudieron haber cerrado mejor. Un temazo con todas sus letras, una composición impecable, que creo que la banda nunca la ha tocado en vivo, corríjanme en los comentarios si me equivoco. Ese riff super heavy vocalmente aquí Rob se luce, qué más decir, los solos nunca te decepcionan, la banda termina esa etapa a plenitud. ¿Y qué se puede decir de Turbo? Un disco que para la mayoría es considerado un disco bastardo de la banda. Yo no lo veo de esa forma, o sea, sí estoy de acuerdo que Judas Priest se adoptó a las nuevas corrientes musicales del momento y que de cierto modo ellos querían demostrar que podían darle una vuelta de tuerca a lo que era considerado el glam y el hair metal. Además se debe tomar en cuenta que la banda se adaptó a los sintetizadores, que era como una novedad y para cierto sector estaba mal visto. Pienso que en cierta manera los fans de Judas Priest para ese momento esperaban algo parecido a lo que hicieron en Screaming for Vengeance o Defenders of the Faith, y que define a la perfección el sonido clásico de la banda. Si bien Judas con este disco no evolucionó, más bien suavizó su sonido y lo acercaba más a las tendencias estilísticas de la época. Turbo consiguió dotar al heavy metal con unos temas claramente comerciales, sencillos de recordar y accesibles a las grandes masas. Tampoco se debe dejar de lado que Judas Priest también lo que buscaba era vender más, por ende logró una buena captación de nuevos fans. Y la gira titulada Fall for Life fue impresionante, con una puesta escénica digna de las grandes producciones cinematográficas del momento, y de dicha gira se grabó un concierto para un álbum en vivo más video titulado Priest Live 1987. Se grabó el 20 de junio de 1986 en el recinto de OVNI en Atlanta y el 27 de junio del mismo año en el Reunion Arena de Dallas en Texas. Decir que dicho concierto o álbum te demuestra cómo sonaba la banda en los 80, toda esa potencia, la voz de Rob Halford brutal,
toda la base rítmica, el dúo de guitarras tocando nuevas canciones como también los clásicos. Es importante mencionar que dicho recital te ubica como se vivía en los 80, hablo estilísticamente. El setlist es buenísimo, no solo se concentra en su etapa más glam o de metal arena, más bien se muestra como una banda de puro heavy metal que logró conquistar el mercado estadounidense por completo. Priest Live 1987, un álbum en vivo recomendado para los que no conozcan aún la carrera de Judas. En conclusión, considero que Turbo es un álbum muy bueno, no lo pondría obviamente a la par de las obras magnas de Judas Priest, pero en sí la banda se la jugó porque imagina que les hubiese salido un disco de glam metal sin chispa. Turbo tiene grandes temazos divertidos, un acento de calidad. Los británicos demostraron cautivar la atención de la gente ajena al mundo del rock y el metal, por eso debe ser valorada en gran medida. Eso sí, la banda volvería su sonido más clásico, como en forma de respuesta a sus detractores. Judas Priest 4 años después revolucionaría el mercado, también salvaría el género, y de gran medida lo renovaría para nuevas generaciones. Pero bueno, después de la gira se meterían a grabar un nuevo disco de estudio, usando algunas canciones que quedaron fuera del proyecto Twin Turbos, que llevaría como título Running Down, publicado en 1988, pero que lógicamente es para otra historia. Con eso termino el video, gracias por todos sus comentarios, apoyo, es algo que agradezco infinitamente, y si les gusta puedan darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse, ya que eso me ayuda mucho. Soy Scholz Music, nos vemos en la próxima.